Hola a todos, gracias por tener este espacio conmigo de la nutrición en el ciclo de la vida. Hoy nos corresponde conversar acerca de las pautas y parámetros que existen de la nutrición en la adolescencia. La adolescencia es la etapa de la vida, una etapa de la vida muy compleja que tiene diferentes momentos. Primero está la preadolescencia, entre los 12 a los 15 años. Luego ya la adolescencia entre los 15 a los 18 años y ya la adolescencia tardía, que se puede extender hasta el momento en el que los jóvenes se independizan y tienen propio espacio, su propia independencia económica de sus padres. La adolescencia implica un reto muy difícil porque se tienen elecciones muy distintas. Hay un reto frente a la autoridad. Al tener un reto frente a la autoridad, eso hace que se tomen elecciones tal vez no de la mejor manera. No se quieran cierto tipo de alimentos, como por ejemplo los que tienen aquí en la mano derecha de la fotografía, y se prefieren otro tipo de elementos más de alimentos más menos saludables y más sabrosos al gusto. Entonces, lo que quiero que desarrollemos hoy son unas preguntas orientadoras que como médicos les pueden servir para identificar algunos tipos de problemas a la hora de abordar un paciente y qué se recomienda en general para la población en este momento o en este grupo de edad. También vamos a hablar un poco de esos cambios físicos, emocionales y psicológicos que se dan en el ser humano en esta etapa y cómo eso también influye la forma en que se nutre. Entonces, algunas preguntas orientadoras en la evaluación alimentaria de un adolescente es preguntar si tiene horarios establecidos para sus comidas. Como está cambiando de hábitos, puede tener desórdenes en la forma o en el momento en el que se alimenta. Se puede levantar en horas tardías, porque se quedan también en hasta horarios nocturnos muy allá de la medianoche, y eso hace que pueda tener alteraciones en la forma en que se alimenta. ¿Cuántas veces come durante el día? Si omite algún tipo de comida principal. Si tiene una preferencia por un alimento más que otro, también será crucial empezar a abordar ese tipo de situaciones porque va a permitir que se establezcan unos mínimos que esa persona pueda tener de su alimentación. También si consume lácteos en su día a día, si consume frutas y verduras y cuántas consume, también será fundamental la frecuencia que esta persona tenga del consumo de frutas y verduras. Si come con frecuencia fuera de la casa, algún tipo de sus comidas principales. Si prefiere los alimentos desde el hogar o fuera de él, porque eso también me hablará de la calidad de la alimentación, de las fuentes, de la manera en que esas personas logran un adecuado balance entre aquello que consideramos comida chatarra y la comida que genera un estado nutricional adecuado. Sí, también hay que estar muy atentos en los interrogatorios si se está realizando algún tipo de dieta. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a hablar de un fenómeno que se da mucho en la adolescencia, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Esta es una enfermedad, está catalogada así dentro del Manual de Enfermedades Mentales, el DSM-5, tiene unos criterios específicos diagnósticos, pero será fundamental que como médicos tengamos la sospecha, estamos ante una persona que está perdiendo peso, que está en una delgadez extrema o está teniendo problemas para identificar la forma de su cuerpo. Y si está satisfecho o no con su imagen corporal será fundamental porque eso nos va a generar una sospecha acerca de esa posible dieta o régimen nutricional que esa persona puede llegar a tener por los estándares que la sociedad le plantea. Algunos alimentos que las personas deben de consumir en la población adolescente y que se debe establecer dentro de ese diario es si esa persona cuánto consume.
de leche, yogur, lácteos en general, entre 4 a 6 porciones. Cambiará también si es hombre o es mujer. Las carnes o leguminosas, al menos 2 porciones en el día. Las frutas, entre 3 a 4 porciones. Dale un segundito que pase la ambulancia. Las hortalizas y verduras, entre 2 a 3 porciones, serán fundamentales para mantener un balance en la alimentación que esta persona pueda llegar a tener. Aquí también tenemos dentro del examen físico unos elementos muy específicos como son la talla para la edad, el IMC para la edad, que nos va a permitir hablar de si esta persona está con una talla baja para la edad, un riesgo de talla baja o una talla baja, o estando en sobrepeso, obesidad o una condición de delgadez. Siempre tratar de pesar a las personas, de establecer un rango mínimo de esas condiciones para poder saber a qué se están enfrentando ustedes como médicos. Porque muchas de esas condiciones pueden pasar desapercibidas como cambios usuales de la adolescencia y realmente eso hay que tomarlo con pinzas. La normalidad en personas que consultan o tienen alteraciones de su estado nutricional no son la manera adecuada de abordar el problema. Es importante conocer que existen unas escalas que le permiten ver el estado de maduración de los ejes endocrinos hormonales y su exteriorización por parte de los caracteres masculinos y femeninos. Existe una escala de Tanner para niños y una escala de Tanner para niñas. El doctor Tanner se tomó el trabajo como de, perdón, de establecer las características que hacen que un niño pase a la adolescencia y cómo identificarlo. Entonces, lo primero siempre será que encontramos en un estadio 1 un pecho de niño o de niña. Son a veces indistinguibles entre ambos si no tienen algún tipo de eh, accesorio o carácter que los diferencie entre uno u otro. En el estadio 2, el botón mamario, con presencia de vello púbico que no es rizado en el área genital y que no es escaso en los labios mayores. En el estadio 3 hay un aumento o elevación del pecho y la aureola. El vello ya empieza a ser rizado, vasto y ocupa todo el pubis. Ya entonces en el estadio 4, la aureola y el pezón son sobrelevados sobre la mama. El vello púbico ya es adulto, también puede haber predominancia de este vello a nivel de los muslos. Y el estadio 5, la aureola ya está sobreelevada en el busto y el vello ya hace parte, ya toma todo lo que tiene que ver hasta Monte de Venus y también cumple o está eh, también en la región de los muslos. En los niños hablaremos de que los característicos de un Tanner 1 es un niño que tiene un escroto infantil, un escroto pequeño, un pene pequeño, sin vello púbico, circuncidado o no circuncidado. En estadio 2 también puede haber un aumento del escroto y los testículos. La piel del escroto empieza a enrojecerse, a cambiar la coloración. Antes era más pálido, este ya es más enrojecido y tiene un vello púbico solo en la base del pene. En el estadio 3 aumenta el vello púbico, aumenta el testículo y el escroto y empieza a ser más rizado. En el estadio 4 se ensancha el pene, el glande, el volumen testicular aumenta, se empieza a oscurecer el escroto y ya tiene características de genital adulto. Estas características pueden verse muy abstractas, pero a medida que ustedes examinen este tipo de zonas van a empezar a comprender eh, esos estadios y la importancia que esto tiene para conocer la maduración de ese eje. ¿Por qué? Porque existen condiciones médicas que hacen que una persona pueda tener un adelanto puberal, situaciones donde esa persona por condiciones médicas puede tener caracteres antes de la edad.
Condiciones dependientes de las gonadotropinas a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Secundarias, por ejemplo, a infecciones, a hidrocefalias, a amartomas, a tumores como es el astrocitoma, el craniofaringioma, independientes de las gonadotropinas o también conocidos como periféricos. Entonces, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita es una condición que es bastante frecuente, la van a encontrar en algún servicio de pediatría, cuando empiecen a rotar por ahí. La pubertad precoz, algunos tumores, sobre todo de secretores de hormonas sexuales a nivel periférico, también harán que haya un adelanto puberal. Otras formas de desarrollo temprano es ver que este niño tiene una telarquía precoz. Telarquía es aparición del busto o senos. La menarquia, que me habla sobre todo de aparición de la menstruación y también que tenga un desarrollo sexual inapropiado para el sexo. Que eso quiere decir que puede tener características abundantes, por ejemplo, un, un, un pene más pequeño del usual o más grande del usual, o unas características femeninas distintas con un clítoris más prominente. Entonces, elementos importantes que yo debo tener en cuenta cuando interrogo a un adolescente, siempre, si yo pienso hacer un examen físico y quiero evaluar ese tipo de elementos para tener una evaluación integral tanto del crecimiento como nutricional, siempre estar acompañados de un tercero, como puede ser una enfermera, otro colega médico, para evitar suspicacias y problemas legales. Entonces, elementos que hacen prender banderas rojas cuando estoy en nutrición y estoy evaluando el estado del desarrollo de ese adolescente. Presenta botón mamario en un niño menor de 8 años, póngale cuidado, puede tener alteraciones en las cadenas de los lípidos, puede tener algún tipo de condición médica que lo predispone a desarrollar esta condición. Hay aumento del volumen testicular en niños menores de 9 años. Hay presencia de vello púbico en niños menores de 8 años o niñas menores de 9 años. Esto también puede verse secundario a tumores a nivel central y es muy importante estar atento a estas condiciones. Si hay ausencia de menarca en niñas mayores de 14 años, también prender las alarmas y estar atento. Si hay ausencia de genitales de adulto en hombres mayores de 16 años, también hay que estar alerta. Hay que mirar si ese niño también tiene baja talla, porque empieza ya a estar en el rango de lo sindromático y sería importante empezar a evaluar la necesidad de hacer un cariotipo o de hacer pruebas hormonales específicas de testosterona. Normalmente, ¿cuál es el requerimiento calórico que un adolescente necesita según su grupo de edad? Una mujer adolescente entre los 10 a los 14 años necesita 1600 calorías y de los 14 a los 18 años 1800. Y para los hombres entre los 10 a los 14 años 1800 y de los 14 a los 18 años al menos 2200 calorías. ¿Cómo se distribuyen los macronutrientes? Esto ya empieza a tener unos rangos que dependerán de las condiciones, de las actividades que ese adolescente haga, pero normalmente un carbohidrato será entre el 45 y el 65% de la dieta, las grasas entre el 25 al 35% y la proteína entre el 10 al 30%. Pero entonces, ¿eso cómo yo lo puedo llevar a un lenguaje o a unas características alimentarias que permitan aterrizar esta información? Entonces, recordarles entonces que estas medidas son intercambiables entre ellas. Es un vaso de leche, yogur o kumis, tendrá una cantidad específica y para las mujeres tendrá diferentes elementos. Aquí vemos una tabla, en la tabla que me habla de los alimentos o grupos, distintos grupos de alimentos, el tamaño por porción en gramo o mililitro y cómo, cuántas porciones se recomiendan para cada momento de la vida entre los 3, 10 a 13 años y entre los 14 a los 18 años. Entonces hablamos aquí que la leche de yogur kumis más o menos tiene 3 porciones
El queso o huevo, una rebanada, va a tener más o menos una porción en el día. De carne, res, pollo, pescado, leguminosas, lo puedo generar como dos porciones en cada momento de la vida y puedo variar la dieta con cada una de estas variantes. ¿Cuánto vale una libra, por ejemplo, de carne de cerdo de res? La puedo partir en 8 porciones y allí tener las porciones necesarias para ese adolescente. Cuando hablo de cereales y sus derivados, tengo que empezar a mirar que cada requerimiento cambia y empieza a tener, necesitando 4 porciones y cuando ya pasa a los 14 a los 18 años, 6 porciones. Otro elemento importante viene siendo los plátanos y los tubérculos, que se dice que más o menos de entre los 10 a los 14 años una porción será lo suficiente y entre los 14 y los 18 años hasta 3 porciones. En frutas, de forma intercambiable, al menos 3 porciones como mínimo. Para eso en la adultez recomienda 3 a 5 porciones al día como una manera de poder suplir las necesidades que ese adulto joven puede llegar a tener. Verduras, al menos 2 porciones como un elemento integrador dentro de la alimentación del adolescente. Allí será muy importante tener en cuenta de que los adolescentes pasan por situaciones donde necesitan alienarse o identificarse con un grupo y esta situación hará que muchas veces no vean los beneficios de la alimentación. Ahí es donde uno tiene que aprender a hablarles a este grupo de personas porque hay que hablarles de la importancia de la alimentación y cómo su salud futura depende de ello. Cómo lo que hoy se hace tiene implicaciones en un futuro en la manera en que se aborda el problema o se aborda la salud. Cuando hablamos de nombres, de las cantidades de los alimentos, hablamos entonces aquí que hay cambios sutiles, pero cambios importantes y que deben de verse con la regularidad suficiente para poder lograr la cantidad de calorías que se necesitan. En cambio, en cuanto a los alimentos de los derivados lácteos, al menos 3 porciones entre los 10 a los 13 años y entre los 14 a los 18 años, 4 porciones. Eh, en cuanto a las fuentes de proteína, 2 porciones será suficiente en el día. En cuanto a grasas, si es una mujer, entre los más o menos 5 porciones en el día permitirá suplir las necesidades que esta persona necesite. Siempre recordar que en cuanto a los azúcares, en mujeres 3 porciones entre los 10 a los 13 años y 14 a los 18 y siempre ir acompañado de el agua como un eje fundamental para la nutrición y la calidad de ese nutrimento que la persona está teniendo. En hombres, los cereales y sus derivados, 6 porciones de los 10 a los 13 años, 9 porciones en un futuro, cuando tengan 14 a 18 años. Entre los plátanos y el tubérculo, 3 porciones entre los 10 a los 13 años y 14 a los 18 años, también es un eje trazador. En cuanto a las frutas, fundamental que sea lo más variado, que sean alimentos de cosecha, que permita lo que sea sostenible en el tiempo para esa familia poder comprender como algo que debe de ser sostenible en el tiempo. Entonces, miren, hablamos que media unidad grande de banano sería lo mismo que hablar de en cuanto a porciones de 9 unidades medianas de fresa. O 2 unidades medianas de maracuyá, lo mismo que un trozo mediano de papaya. Recordar que la papaya, el tamaño será lo que es unida entre el segundo y el tercer dedo de la mano. Las uvas, 20 unidades pequeñas, también van a permitir hablar de la cantidad de porciones que se necesita. ¿Cuánto se necesita para esta etapa de la vida? Al menos 4 porciones. 4 porciones que pueden ir distribuidas entre las medias mañanas, en las tardes, en los desayunos, en los almuerzos. De ahí la creatividad y manera en que se puede volver de una forma versátil un plato
dependerá mucho de las capacidades plenarias que la persona tenga. Por eso, una nutrición saludable siempre va de la mano del hecho de empezar a cocinar los alimentos, a conocer las diferentes texturas, formas, sabores, colores y cómo empezarlos a combinar dentro de las técnicas de cocina y poder disfrutar una mejor palatabilidad de los alimentos. En cuanto a las verduras, lo mismo. Entre los 10 a los 13 años, dos porciones y los hombres entre los 14 a los 18 años, tres porciones. ¿Qué es lo adecuado? Que sea lo más variable posible, que cuando usted tenga en un plato una verdura, una fruta, sean de todos los colores. Cuando usted vea ese plato, tenga todos los colores allí resumidos en los distintos tipos de alimentos para poder mejorar la calidad, para mejorar la tolerancia del alimento y que nutricionalmente sea mucho más valioso. En cuanto a grasas en hombres, 5 porciones entre los hombres entre los 10 a los 13 años y entre los 14 a los 18 años, 6 porciones, porque es fundamental la grasa en ese momento. Al ser un momento de la vida, de crecimiento, de finalización de etapas, se va a necesitar para generación de esteroides sexuales, para la generación de membranas celulares, para la generación de proteínas estructurales y su almacenamiento a nivel biológico. Los azúcares y dulces ahora son 5 porciones entre los 10 a los 13 años y 7 porciones como máximo entre los 14 a los 18 años. Esto debe tomarse con cuidado porque si bien son porciones que se establecen, hay que tener mucho cuidado porque las implicaciones en salud, sobre todo en obesidad y en sobrepeso que tiene el consumo del azúcar, tiene que tomarse con cuidado y ser muy cuidadosos a la hora de mirar a quién y cómo le estamos eh, sugiriendo ese tipo de alimentos. Es una persona que desgraciadamente tiene un estilo de vida sedentaria, que no realiza actividades donde gasta mucha energía, ese tipo de alimentos deberían de desestimularse. En cambio, como un complemento dentro de la dieta, en una dieta que ha logrado tener balance en otros momentos, pues podría ser una muy buena manera. Siempre ir de la mano de el agua como un eje trazador, al menos 6 a 8 vasos en el día será la cantidad suficiente para mantener un cuerpo sano, un cuerpo que mejora mucho la capacidad que cada tipo de alimento le puede aportar. Algunos alimentos a tener en cuenta, siempre muchachos, hablen de las estrategias para demostrarle a una familia cuáles son las frutas en cosecha, cuáles son los alimentos que están en cosecha, además de cuidar el bolsillo, van a diversificar la dieta y van a permitir que sea más llevadero un estilo de vida más saludable. Siempre combinar alimentos que tengan todos los colores en el plato. Que cuando hablemos de las texturas, de las maneras en que se cocina, por ejemplo, una verdura, preferiblemente que sea lo más crudo posible, que tenga un proceso donde la cocción no modifique mucho el alimento, con el fin de que esa verdura, ese alimento, tenga todas las propiedades específicas que esa persona pueda llegar a necesitar. Siempre será mejor aquellos alimentos que sean ricos en proteínas, más que aquellos ricos en grasas, pero sí tienen la posibilidad que sean ácidos grasos mono y no poliinsaturados porque eso puede llegar a tener mayor inestabilidad y mayor riesgo de desarrollar ateromatosis. También la fibra en esta etapa de la vida es fundamental, va a estar muy ligada en las verduras, en las frutas, y allí es donde entra una estrategia muy importante para la prevención del estreñimiento, para la prevención de enfermedades del tracto gastrointestinal, para disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad.
Entonces miren que son recomendaciones muy simples, pero que van a marcar la pauta y una diferencia en la manera en que la persona interacciona con su alimentación. ¿Cuáles son unas recomendaciones generales básicas de actividad física que yo voy a tener en cuenta? Yo de hacer al menos 60 minutos diarios de actividad física de moderada vigorosa en un adolescente, ojalá que involucrara algún tipo de deporte. eh, Va a reportar beneficios más aún si es una actividad física de tipo aeróbica, una actividad física que llegue al menos al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Eso cómo es? Existe una fórmula específica que dice que la frecuencia cardíaca máxima es 220. A ese valor yo le voy a restar la edad de la persona y a ese valor le voy a sacar el 80%. Entre el 80 al 100% se da la frecuencia cardíaca máxima de esa persona. Y ya habrá momentos específicos para hablar de cada momento. Eh, en esta etapa de la vida también es muy importante empezar a fomentar el hecho de incorporar dentro de las actividades actividad física aeróbica que incluya el fortalecimiento de los músculos y los huesos. Entonces empezar a hacer actividad física que implique levantar peso, que implique levantar su propio peso, como por ejemplo la calistenia, será fundamental para empezar a crear esa masa muscular que será muy importante esa reserva antes de los 30 años. Una persona que pasados los 30 años empieza con una pérdida progresiva de la masa muscular. Si yo tengo esa reserva y tengo la precaución de tenerlo fortalecido, pues tendré mayor chance de no sufrir de fragilidad, de situaciones como la sarcopenia, que son dos condiciones muy ligadas al hecho de perder músculo, de perder la capacidad para valerme por mí mismo en la vejez. Existe evidencia pues muy importante de que la actividad física frecuente mejora muchísimo la forma física y el estado de la salud de los jóvenes comparado con jóvenes inactivos, donde existe mayor riesgo eh, de tener problemas tipo cardiorrespiratorio. En los jóvenes que hacían actividad física tenían mayor resistencia muscular, mejoran mucho mejor su salud, tienen mejores niveles de grasas en sangre, tienen un mejor perfil lipídico en general, sus ejes hormonales y metabólicos están mucho mejor equilibrados que aquellos que no lo hacían, su salud ósea se ve fortalecida con el paso del tiempo. También mejora mucho su autoestima y disminuye el riesgo de depresión o ansiedad. También es muy importante estar atento a que esas condiciones pueden ser el punto de partida de enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí hay que prender las alarmas porque existen tres condiciones que yo puedo encontrar en un joven, como lo son la diabetes, las dislipidemias y los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces siempre busca hacer una búsqueda activa, ayudarnos de ese interrogatorio dirigido que ya les expliqué cómo funcionaba y para qué nos servía su detección. Tamizar, según también lo encontraron en historia clínica de examen físico, estar muy alertas, muy atentos. A veces pueden haber signos específicos muy simples que el joven no quiere comunicar. Recuerden que en la medida de lo posible, entablar siempre un trato empático con esa persona para poderlo ayudar de la mejor manera. Es muy importante empezar a cambiar la forma en que entendemos la consejería nutricional. No, si bien yo les he hablado de que no existe un alimento restringido para las personas, cuando usted restringe un alimento, le está diciendo a esa persona que está violando su autonomía, que no tiene valor lo que esa persona dice, que solo dice lo que el médico tiene. Entonces es una medicina un poco paternalista. Lo que hay que hacer es mejor desestimular, explicarle el por qué y eh, si persiste el problema, tratar de enviar a nutrición para que tenga una valoración óptima de su estado.
También, si usted ve que el problema persiste, que continúa o que está en una etapa muy avanzada, siempre apoyarse de otros profesionales marcarán la diferencia en el pronóstico de ese paciente, en este caso con psicología, psiquiatría y nutrición, para poder tener un abordaje adecuado de estas condiciones de la mejor manera. Bueno, muchachos, con esto pues termino de hablarles de nutrición en la adolescencia. Les agradezco mucho por su tiempo.